El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta Esto no es una frontera, esto es un río. Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales A la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera. Esto es un río. Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Un programa que se hace en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y gracias al apoyo de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia. Hoy, en un programa de aniversario, un programa en el cual cumplimos 5 años junto a nuestra emisora Rosario Radio, pero también cumplimos 200 episodios de este espacio en el cual hemos buscado a lo largo de estos años analizar la realidad venezolana y siempre hemos tenido un espacio para dos cosas, para la literatura y para la música. Y hoy precisamente en este aniversario hemos querido sumarnos un poco a la dinámica de la literatura. Para eso hemos traído a dos escritores, colombiana y venezolano, aunque creo que al final no se distingue cuál es la línea que nos separa, para que nos hablen parte de cómo Venezuela ha quedado reflejada en libros en los últimos años. Y en este ejercicio, pues, se han unido los diferentes espacios de Esto no es una frontera, esto es un río. Hoy, en conversaciones, haremos una extensión general para que se pueda conversar con los dos autores invitados. Por eso, Chomin, también al programa por su 5º aniversario y por las 200 emisiones. Ha sido un esfuerzo pues muy grande del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario para la integración colombo-venezolana y el conocimiento mutuo entre ambos países. Bueno, los dos invitados que tenemos hoy son, por un lado, Melba Escobar, pues una escritora y periodista, columnista también del Diario del Tiempo, de gran relevancia en Colombia, que muy recientemente publicó un libro de crónicas titulado Cuando éramos felices, pero no lo sabíamos, donde a raíz pues, de unos viajes que desde el año 2019 y 2020 hizo a Venezuela, pues escribió pues, sus impresiones sobre cómo está el país, cómo vive la gente allá. Y tenemos también a Alberto Barrera, pues un escritor venezolano, novelista, cuentista, poeta también, biógrafo, ha hecho una biografía junto con su esposa Cristina Marcano, una biografía muy reconocida de Chávez, y bueno, ha escrito también pues varias publicaciones literarias, pero que tienen como telón de fondo lo que se está viviendo hoy en Venezuela. Entonces, bueno, estos son nuestros dos invitados y conversaremos con ellos en los próximos minutos. Adelante, Ronald. Saludemos a nuestros dos invitados. Melba, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida. Gracias por la invitación. Alberto, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido. No, gracias a ustedes y felicidades por el aniversario, ¿no? 200 programas que se dice fácil, pero pues sabemos que no es así. Muchas gracias, Alberto. Y de hecho, pues acá lo que hay es una jauría de lobos listos a hacerle preguntas. Están la profesora María Clara Roballo, está la profesora Daniela Monroy, está el embajador Alejandro Martínez, el profesor Andrés Agudelo, la profesora Ligia Bolívar
y de hecho del primer equipo de Esto No Es Una Frontera, Raquel Díaz, y una persona que siempre ha estado con el programa, que es el profesor Antonio Delicio, quien todos los días se conecta desde Caracas. Y arranco por Andrés. Profesor Andrés, suelte sus preguntas. Ronald, muchas gracias. Me uno a la felicitación por el aniversario de Esto No Es Una Frontera, es un río. Y nada, bueno, directamente para Melba, sobre todo, disfruté mucho la lectura de su libro. Es un libro muy, muy bello, muy recomendado, escrito de verdad desde el asombro y el descubrimiento. Yo creo que para los colombianos es un texto muy necesario para conocer a nuestros hermanos. Y la pregunta se la extiendo también a Alberto. ¿Cuál creen que es la herencia de la migración venezolana, o cuál quisieran que fuera la gran herencia de la migración venezolana en América Latina y en particular en Colombia? Melba. Pregunta tan complicada. Gracias, Andrés, por los comentarios tan generosos. Pues yo no sé, no tengo la menor idea, la verdad me parece muy difícil. Pues uno quisiera que... Yo creo que Colombia, en particular Colombia, que es por un lado el principal receptor de migrantes venezolanos en todo el hemisferio, pero también además por lo que cuenta el libro de cómo hemos sido un país tan cerrado históricamente, creo que es el principal benefactor de esta migración. Creo que de todo corazón lo pienso, que esto es algo que tenemos que agradecer, que hasta ahora no hemos visto hasta dónde nos está cambiando, ¿no? Porque no es que realmente no es que esté llegando gente radicalmente distinta, con otra lengua, con otra cultura, con otra visión, y sin embargo sí que están llegando personas que crecieron en un país que está hecho de diversidad, está hecho de muchas nacionalidades, de muchas miradas, de muchos intentos justamente de fusionar culturas, fusionar visiones. Yo creo que eso es algo que nosotros nunca habíamos tenido antes, refrescante sin duda, que nos va a traer muchísima más apertura, diversidad y amplitud en muchos horizontes, y eso lo vamos a acabar agradeciendo sin lugar a dudas. Yo voy a implementar lo que dice Melba, pensando en las consecuencias que quizás todo esto también puede tener para los propios venezolanos. Nosotros nunca fuimos un país que migraba. Digamos, la idea del migrante para nosotros era gente que venía de afuera, o de la guerra de Europa, ¿no? O de los países de al lado, siempre pobres, digamos. Nosotros también teníamos una idea de nosotros, yo creo que todo este cambio y la idea y la posibilidad de esta migración tan avasallante y enorme es un cambio profundo como en el ADN cultural venezolano, y que podría servirnos de mucho, incluso para mirar a los demás y para evaluar cómo miramos nosotros también al otro. Nuestra propia idea de nosotros mismos con respecto a los demás. Yo creo que tampoco hay que olvidar un poco esa noción de los tabarato dame dos. Es decir, entre esa Venezuela del tabarato dame dos y esta Venezuela de los 6 millones, de los caminantes por los páramos, ¿no? Que sufren además la xenofobia. Es decir, yo sí creo que ahí hay una oportunidad, con todo el dolor y la tragedia que esto implica, hay una oportunidad de mirarnos a nosotros y de ver qué aprendemos un poco de esta experiencia. Y creo que eso también puede ser una de las herencias de esta experiencia, ¿no? De la migración, pues, ¿no? Alejandro. Sí, yo tengo una pregunta para Alberto. La cultura venezolana de este tiempo, donde, digamos, el aparato del Estado enfrentado a la sociedad, digamos, se apoya la cultura oficial en detrimento de todo aquello que pudiera tener otro contenido. Por ejemplo, en la música se ha dado un particular relanzamiento, es decir, la tragedia le ha dado unos nuevos caminos. Con la literatura o con la literatura vemos que hay algunas obras, se ha hecho muchísimo en obra periodística o de investigación, y menos en literatura vinculada al hecho
político o social. Recuerdo, bueno, está el libro en materia de literatura, está el libro de Karina Sainz, está, bueno, hay algunos libros, pero hay mucho más en el tema de investigación, como el libro tuyo de Chávez sin uniforme, ¿no? Viendo hacia atrás, ¿cómo ves tú desde el momento en que hiciste ese libro, que fue un poco la primera gran mirada a los intersticios de ese personaje, cómo lo ves hoy? Yo primero quisiera comentar un poquito sobre lo de la literatura, porque lo que pasa es que en general leemos menos literatura que periodismo y que investigación, etcétera. Entonces yo sí creo que al principio, de cuando empezó el chavismo, hubo un boom de libros de periodismo, ojo, y de historia también, porque los venezolanos queríamos saber qué pasaba y cómo habíamos llegado hasta ahí. Entonces hubo como una especie como de boom que tenía que ver también con otro elemento, que era la que las editoriales estaban yendo del país, no era muy difícil importar libros por la crisis, entonces de alguna manera las editoriales empezaron a mirar otras editoriales a producir libros venezolanos. Y ahí vinieron muchos libros de historia, pero también la literatura, fíjate, sí hubo y hay mucha literatura. Lo que pasa es que Rueda posiblemente se conoce menos, pero yo creo que casi todos los escritores venezolanos en este momento tienen algo que ver, digamos, en sus obras. Incluso si quieren hacer una novela mística o de vampiros, ahí va a aparecer la realidad, digamos, ¿no? O sea, es imposible que no se filtre de alguna manera. Entonces, yo sí creo que en la literatura, incluso en géneros tan dispares como la poesía, digamos, está Yolanda Pantin, está Albert Sala, o sea, digamos, en todos lados aparece este tema. No podemos como escapar. Con respecto a lo otro, pues la verdad es que ese intento biográfico que hicimos Cristina y yo fue de comienzos de los 2000 y llega hasta el 2004. El Chávez que sigue después pues también cambió mucho, es una realidad, ¿no? Entonces a nosotros incluso nos propusieron la editorial la idea como de seguirla y llegar hasta su muerte, pero era como un trabajo súper ambicioso y como está muy clavado como con el personaje, ¿no? Nos pareció un poco excesivo ya, digamos, ¿no? Yo sí creo que digamos, lo que pasa es que Chávez cambió mucho, era una mirada importante en un país muy polarizado sin saber las consecuencias que después todo tendría, pero yo también creo que eso tenía que ver con el propio proceso de Chávez, ¿no? Pero sí está muy claro, definido, creo yo, la naturaleza del personaje, que es un militar. Digamos, y yo creo que eso es lo que define un militar venezolano de esta sociedad petrolera, con esa idea y con un talento enorme para las comunicaciones y sin ningún escrúpulo, digamos, ¿no? Ese cóctel creo que sí estaba en ese libro, digamos. Mi pregunta es para Melba. Yo no he tenido oportunidad de leer el libro, pero precisamente cuando estaba tratando de saber cuál era tu perspectiva sobre lo que habías escrito, me pregunté cómo cambió precisamente tu visión de Venezuela como mujer, como cronista, como colombiana, antes y después de los viajes que hiciste para poder escribir el libro. Bueno, pues buena pregunta. Creo que no cambió radicalmente y sin embargo, sin duda sí cambió, porque creo que lo que hicieron estos viajes fue lo que siempre hace el conocer al otro, ¿no? Que es de cierta forma volver imposible simplificarlo en una respuesta generalizada y totalizante, ¿no? Como cuando uno dice, no sé, es que los guerrilleros, o es que la derecha, o es que, yo qué sé, cualquier generalización, por lo general, cuando uno le pone cara y nombre y relato, se da cuenta que las particularidades importan y que realmente las particularidades hacen las historias. Y por eso quizás es tan importante la narrativa, ¿no? Porque la narrativa nos permite entender que no vivimos en mundos en blanco y negro. Yo a este respecto, antes de terminar de contestarte, quería decir algo. A mí sí me parece que ha habido una gran creación literaria en Venezuela. Yo no es que sea conocedora, pero así a vuelo de pájaro puedo decir que está, bueno,
Patria o Muerte, por supuesto, de Alberto Barrera, que es la muy emblemática novela del chavismo, pero está, por ejemplo, The Night, de Rodrigo Blanco, ya más reciente, está Caracas Muerde, de Héctor Torres, pues quizá todo lo que hace Héctor Torres, literariamente hablando, está relacionado, por supuesto, con el contexto actual. Pero bueno, eso era un paréntesis para algo que yo creo que además en mis viajes la frontera entre ficción y literatura pues no es tan clara, ¿no? Y esa era también la intención, es decir, es un relato en primera persona, estoy hablando también de mí y Alberto sabe, que conoce bien el libro, que se vuelve al final casi que un libro confesional, ¿no? Un libro bastante íntimo, también un diario de mi vida, digamos, del duelo personal que yo estaba viviendo con la enfermedad de mi madre, que murió entre el tercero y el cuarto viaje. Y un poco yo creo que también es desde qué cadencia o desde dónde hay que estar latiendo, ¿no? Humanamente hablando, para conectarse con el dolor ajeno. Yo creo que el libro tiene un poco esa exploración, que es decir, cuando uno está melancólico o triste o haciendo algún tipo de duelo, es mucho más fácil sintonizarse con quienes a su vez están haciendo un duelo, que yo creo que son todos los venezolanos, tanto en Venezuela como fuera de ella. Esa es una de las constataciones que me dejó hacer el libro, es decir, no es una historia de ganadores y perdedores, ¿no? Aquí todo el mundo está sufriendo, todo el mundo ha sufrido una pérdida del país que conoce, del país que conoció, del que justamente, como dice Alberto, de la identidad que se creó, de qué significa ser venezolano. Ese duelo lo hacen por igual los migrantes y como dice Jacqueline Goldberg en el libro, los quedados y los idos, ¿sí? Todos lo sufren. Y hay muchos relatos también, ¿no? Yo creo que eso fue algo que constaté en mis experiencias. Y es como, de todas maneras, sí, no hay ninguna forma de reducir esto a normalmente lo que uno ve reducido es los titulares de prensa o las grandes frases que usan los poderosos porque están en campaña o porque quieren decir que ellos tienen la razón y el otro no, ¿no? Creo que el libro es un viaje muy íntimo, muy emocional también, donde lo que se buscó fue pensar en los seres humanos que somos todos, ¿no? Como los venezolanos y nosotros colombianos, y esa relación de ida y vuelta que hemos tenido los dos países. Y creo que lo que más me mostró de todo esto es que las ganas de lucha tan bárbaras que tenemos los seres humanos de seguir, ¿no? Fue como en ese sentido, de alguna manera, casi que un anticipo de la pandemia. Esto lo digo simbólicamente y a la vez de forma muy, muy real, porque yo estaba en Venezuela precisamente, mi último viaje, el cuarto viaje, yo estaba ya en febrero del 2020, cuando se empezó a hablar de la pandemia. Yo estaba en Caracas y la primera vez que escuché hablar de COVID-19 fue en el Notibús, que son estas personas que se suben a los buses a dar las noticias, porque como hay tanta censura ya no hay muchas formas de enterarse de las noticias, entonces hay gente que las vocea en los buses, ¿no? Y yo estaba ahí y oí que de pronto estaban leyendo una pandemia mundial llamada COVID-19, yo dije, miércoles, y yo qué hago acá, ¿no? y entonces, de cierta manera, luego la reflexión fue, que sigo pensando que es cierta, que de alguna manera Venezuela se anticipó a la pandemia, porque ellos ya lo de la nueva normalidad lo vienen viviendo desde hace muchísimos años, ¿no? Una nueva normalidad donde un día hay agua, un día no, un día hay luz, un día no, un día ya no hay transporte, un día cambió la moneda, un día no. Entonces, casi que tenemos que aprender de ellos, ir allá a que nos expliquen cómo se viven en condiciones de una nueva normalidad, porque ellos son expertos, ellos ya llevan mucho tiempo en esto. Y pues sí, es una lección de vida, ¿no? De reinventarse justamente, de cómo responder, cómo reaccionar. Me estoy alargando mucho, pero lo último que quiero decir ahí es que creo que como colombianos hay una lección enorme que aprender y es
que no siempre todo es culpa del gobierno, ¿sí? Y que uno puede detestar este gobierno y tener todas las razones de fondo para hacerlo, me incluyo por supuesto, pero creo que cuando uno va a Venezuela y entiende que ya no hay a quien culpar, ¿no? Como que ya se acabó, poco no podemos decir es que fue que el gobierno, sino que ya es un tema de supervivencia casi individual, hay que comer, hay que conseguir agua, hay que conseguir medicinas, la gente empieza a resolver, ¿no? Y se crea como una conciencia de ¿y yo qué puedo hacer al respecto? Más allá incluso del eterno señalamiento de es que este gobierno, o es que el otro, o es que la oposición, o es que es yo qué puedo hacer aquí, cómo nos podemos organizar y movilizar. Y uno lo que ve es unas movilizaciones de la ciudadanía, de la sociedad civil, absolutamente ejemplares y envidiables, que yo creo que es algo que no estamos haciendo acá, ¿sí? Como cerraron las escuelas, pues montemos una escuela, sí, hagámoslo nosotros porque nos interesa que nuestros hijos estudien. En fin, ahí hubo muchas lecciones que yo creo que son enormes y que todos podríamos aprender de eso. Mira, Alberto, nos hablaste hace un rato sobre la biografía que hiciste junto con Cristina de Chávez, ¿no? Sin embargo, de Maduro, que yo sepa, no había escrito una biografía. Maduro ha sido un personaje, digamos, bastante minusvalorado de alguna manera. Sin embargo, bueno, va camino de cumplir el tiempo ya que Chávez estuvo, digamos, ejerciendo la presidencia de Venezuela, ¿no? ¿Qué nos puedes un poquito comentar al respecto? Y no sé si tú habrás pensado en lanzarte a la piscina y afrontar a Maduro biográficamente. No, para nada. Pero hay un libro sobre Maduro que salió en la campaña electoral, en la primera campaña electoral de un periodista. Ya, ahorita no recuerdo el nombre, sí, ya te lo voy a decir. De Verde a Maduro. De Roger Santo Domingo. Sí, Roger Santo Domingo sacó un libro al principio sobre Maduro, pero no tuvo ningún interés porque Maduro es un personaje como raro que sí ha sido subestimado, digamos, ¿no? Y él ha demostrado que es un tipo dúctil. Yo me acuerdo cuando ganó Maduro en una feria del libro en Caracas, estábamos ahí en esa que se hacía en la Plaza Altamira y estaba Rodolfo Izaguirre. Yo estaba en una mesa con Rodolfo Izaguirre, que es un crítico de cine y escritor muy ingenioso y divertido. En ese momento, no sé si estaba Héctor Torres también, dijo lo siguiente. Dijo que Maduro era como la vaca sobre el árbol, que nadie sabía cómo había llegado ahí, que nadie sabía cómo se mantenía, pero que todo el mundo sabía que se iba a caer. Fíjate que han pasado los años, pero eso refleja un poco lo que pensaban buena parte de los venezolanos sobre Maduro, la idea que tenían de Maduro, y había también la idea de que Maduro era, por la experiencia política, por su dirección en la Asamblea Nacional, el más amigable de los chavistas, con quien realmente se podía negociar. Esto comparado sobre todo, por supuesto, con Diosdado y todo esto. Y la realidad ha demostrado que no. Y Maduro ha ejercido la represión como no la ejerció nunca Chávez. Posiblemente Chávez lo haría igual, pues digamos, en las circunstancias, pero la manera en que ha actuado con la fuerza, digamos, ¿no? Y la violación de derechos humanos que ha hecho el gobierno de Maduro es impresionante. Maduro y el poder que él representa, a quienes estén al lado o no, pues digamos, yo creo que una de las cosas que está pasando en este momento, digamos, en esa conciencia venezolana, es la certeza, tras los fracasos del liderazgo de la oposición, de que Maduro está ahí para quedarse, de que hay que pensar la historia en otras claves, digamos, ¿no? Es decir, cualquiera podría empezar a decir que en la Revolución Rusa, obviamente, Lenin o Trotsky fueron más inteligentes, eruditos, que Stalin, digamos, ¿no? Es decir, que las perspectivas y las personalidades históricas, quien se quede y quien permanece, responde a veces a otros criterios y no a tal y como lo. A mí no me interesa en lo absoluto hacer nada sobre Maduro, digamos, como personaje, no hay experiencia humana que me parezca interesante. Creo que además es un líder que cuando trata de imitar a Chávez falla, o sea, es muy fallido él como personaje, ¿verdad? Y se mantiene, lo que tiene es su persistencia y pues yo creo que la crueldad, de alguna manera, ¿sí? Yo quisiera sumar algo a lo que estaba diciendo Melba sobre su libro, porque hay una cosa que ella no dice ahí, pero que a mí me sorprende porque me parece muy inteligente, que es
¿cómo es posible plantearse un libro sobre Venezuela en un momento donde parece que ya todo está dicho, ¿verdad? Es decir, y es algo que tiene que ver un poco con nuestro país y con las dificultades que tenemos nosotros para hablar de nuestro país, porque incluso a veces sentimos que se apagó como noticia en el exterior, digamos, ¿no? Entonces, creo que el libro de Melba, además, tiene como es un buen modelo de cómo sortear los discursos, ¿verdad? Y las retóricas como inventadas para entrarle y acercarse a un tema, a un lugar, a un problema, digamos, a un conflicto como el venezolano. O sea, inventar un nuevo lugar y una nueva voz que tiene mucho que ver con eso también, que sí decía que es con la experiencia, con el relato, con eso que parece mucho más ambiguo que la sentencia. Es decir, con eso ella logró, yo creo que desactivar un poco los prejuicios con los cuales cualquiera se acerca a un conflicto como el de Venezuela. Yo quisiera pedirle a Melba que nos hablara de algo de lo que hablamos poco y conocemos poco frente a Venezuela, y son las ausencias de la migración. Acá siempre hablamos de migrantes, de la llegada, de la presencia, de sus efectos, de una presencia muchas veces disonante, pero ¿cómo sentiste esas ausencias de los migrantes en la sociedad venezolana, que a fin de cuentas son ausencias que también nos acercan mucho a Colombia, que hemos tenido una historia de emigración muy, muy fuerte? Sí, sin duda, sin duda, en eso ahora claro que nos parecemos más, ¿no? En Colombia siempre hemos sido migrantes y ahora los venezolanos también lo son. Yo creo que en el libro está muy presente, pues hay varios personajes que están muy presentes. Una es la escritora Jacqueline Goldberg, que me acogió en Caracas en su casa por una semana y pues pasamos mucho tiempo juntas, conversamos mucho y ella hablaba con ironía y no de los idos y los quedados. Siempre se refería pues a ella como uno de los quedados, ¿no? Además, obviamente quedado en su connotación del quedado, el lento, el que no pudo, el que no lo logró. Y los idos, pues los que se fueron. Y ella hablaba mucho de las tensiones que se viven constantemente entre esas dos facetas, ¿no? Como que ella percibía que muchas veces hay como un reclamo de algunas personas, de algunos migrantes a que, por ejemplo, ella no se hubiera ido, ¿sí? O a que su hijo estudie en la Universidad de Caracas y no en la Central y no, sí, y no en, no sé, en otro país donde haya más futuro, en fin. Entonces, y cómo, pues de alguna manera ella también es consciente que hay un duelo que está haciendo el que se fue también y que de cierta forma hay como una necesidad de legitimar la decisión del que se fue, diciendo es que es imposible quedarse, no hay ninguna forma de quedarse a vivir en ese país, ¿no? Y cómo eso de cierta forma deslegitima la decisión del que se ha quedado, que muchas veces no es una decisión porque, como ella misma decía, ella no tiene los medios económicos para irse. O sea, no se han ido también porque no tienen con qué. Entonces, es súper interesante. Yo sí vi muchas veces las similitudes con Colombia. En mi caso, por ejemplo, de los egresados del colegio, yo creo que la mitad, si no más, se fueron y no viven aquí, de los que se graduaron conmigo del colegio. La inmensa mayoría viven en Estados Unidos y uno nota esas tensiones muchas veces, ¿no? Cuando pasa algo, cuando hay una bomba, cuando hay un acto violento, cuando matan no sé qué, otra masacre o lo que sea, ahí mismo están en Twitter muchos diciendo, por eso es que yo no permitiría que mis hijos crezcan en un país como Colombia. Que uno, claro que es hiriente y molesto y ofensivo, pues porque uno vive en Colombia y tiene hijos, ¿no? Entonces sí creo que hay un discurso muy complejo y una fractura muchas veces desde la moral en este tema de quién se va y quién se queda, con qué motivaciones y por qué. Yo creo que es un tema enorme que todavía hay muchísima tela para cortar ahí, mucho que decir, mucho que escribir. Sin lugar a dudas, pero yo creo que en tantos puntos de encuentro que podemos tener ahora como identidades que se miran, que se acercan y se alejan, ese sin duda es uno en el que ahora los nuevos migrantes que son los venezolanos pues se pueden acercar más a nosotros que lo hemos sido desde siempre. Profesora Ligia.
Sí, yo también tengo una pregunta para los dos, un poco pensando en, al principio de lo que fue el proceso migratorio venezolano, se pensaba que era por un ratico. Así lo vieron tanto los países receptores como la misma gente, a veces que se iba, pero que no terminaba de quemar naves en Venezuela, ¿no? Que por allá no vendió el carro, qué sé yo. El tiempo ha pasado y obviamente la vocación de permanencia ha aumentado. Entonces, en el caso de Melba, me gustaría saber cómo ves tú, cuáles son los retos para los países receptores, sus sociedades y sus comunidades en cuanto a esta realidad de permanencia de esta población venezolana. Y en el caso de Alberto, ¿cómo ves los retos para los mismos venezolanos? Ese que salió pensando que era por un ratico y que no se veía integrándose a una nueva sociedad. Bueno, pues en el caso de Colombia, ahora por ejemplo con la pandemia y eso ha sido pues todo un tema, ¿no? Y lo que se ha visto es que, eso seguramente lo saben ustedes mejor que yo, pues la población colombiana está envejeciendo, ¿sí? Y realmente lo que baja de alguna manera la media del promedio de edad, los recién nacidos son en su inmensa mayoría migrantes venezolanos que llegan a tener familia a Colombia, ¿sí? Eso es uno de los muchos argumentos que se han usado para contrarrestar la xenofobia y para entender que a mediano y largo plazo, pues la población colombiana tiene que agradecer que está bajando su promedio de edad gracias a los migrantes venezolanos, ¿sí? Hay una mano de obra calificada. Yo creo que muchos de los que vienen son educados, hay unos emprendimientos que no se nos habrían ocurrido nunca, ¿no? A los colombianos. Hay cada vez más comida venezolana en nuestras cabezas y en nuestros platos de comida diaria. En la Navidad pasada, pues yo creo que todo lo que comimos en mi casa era comida venezolana, maravilloso, delicioso, y en mi casa y en muchas, ¿no? En fin, creo que poco a poco se empieza a ver como mucho más una fusión, un intercambio, un ir adoptando posturas, miradas, hábitos y costumbres, y pues cantidad de matrimonios mixtos, cantidad de niños venezolanos llegando a las escuelas, en fin, cada vez más yo creo que es más difícil verlos como el otro y cada vez va a ser más difícil porque sí se está generando una nueva población mixta que viene de ese intercambio. Raquel Díaz, quien hacía parte del equipo inicial de Esto no es una frontera. Adelante, Raquel. Hola Ronald, ¿cómo estás? Felicitaciones por este número al que hemos llegado. Gracias Melba por el libro que nos has entregado a todos. Pienso que lo que has dicho me convence cada vez más a leerlo porque ponerle nombre a las situaciones humanas, digamos, que desbordan nacionalidad, ayuda mucho a tener otra perspectiva y acercamiento e incluso la disposición para escuchar al otro. Y ahí pues paso a un comentario que hizo Alberto sobre los otros, de qué otras caras se está descubriendo el venezolano disperso por el mundo. A mí me causa mucho interés la última novela, Mujeres que Matan, el episodio preciso de Magali con el que ella hace el esfuerzo de enviar a su hijo preciso para que se vaya a estudiar al extranjero y sacarlo de alguna manera del país. Y resulta que en esos ires y venires de que él se va, que él retorna, pues hay muchas historias para contar, porque no solamente como el reencuentro de alguien que se va, que florece en otra parte y que la melancolía pues, y la extrañeza de país no se va a ir nunca. Yo me pregunto ¿cómo fue ese proceso de elaboración de la escena de él metido en el closet y a la vez ese relacionamiento con las cucarachas? Porque es que yo no dejaba de pensar en Kafka
en Clarice Lispector, precisamente con La pasión según GH. Pero pues ahora que tengo la oportunidad no la quiero desperdiciar en cuestionar eso. Wow. Yo no sé si tengo una respuesta para esto, Raquel, la verdad. Y oye una cosa, porque uno escribe y a veces descubre lo que quiere decir cuando ya lo escribió, porque antes no lo tiene claro, por lo menos eso es en mi caso. Y a veces la escritura misma va sacando experiencias sobre las que los lectores descubren unas cosas, ¿no? que el escritor no necesariamente las ve. Pero con lo que preguntaba Ligia antes, que también tiene que ver un poco con el reto de la migración fuera, que es un tema que a mí pues me pega mucho porque además yo creo que tiene que ver con tiempos y tiempos biológicos, en este caso incluso generacionales. Es distinto mi caso y mi idea con respecto al regreso o no a Venezuela, ¿no? Que el de mis hijas, que salieron igual a estudiar fuera y se quedaron. Por ejemplo, yo tengo una hija que salió a estudiar un diplomado en Santiago de Chile y ahora vive en el sur del sur, en Chile, casada con un chileno y con 2 hijos chilenos, digamos, ¿no? Y entonces, digamos, pensar en cómo se imagina ella o no un posible retorno a Venezuela es mucho más complicado, complejo que tal y como me lo planteo yo. Y en mi caso puede haber además unos elementos de dolor terrible, porque yo ya yo puedo decir en algún momento, decir, bueno, la verdad es que yo había soñado envejecer en mi país, digamos, ¿no? Y además, a medida que pasa el tiempo, como decía Chauvin antes, o vamos viendo que Maduro, es decir, un poco, lamentablemente tenemos ese paralelismo con los cubanos, digamos, ¿no? Y la sensación que uno tiene de una gente que se quedó envejeciendo, esperando que cambiara el conflicto. Y eso depende, obviamente, de los tiempos biológicos de cada quien y de la experiencia, ¿no? A mí me preocupa porque nuestra migración, que es muy joven, y ahí tiene que ver lo que decía Melba, es decir, posiblemente se integre a otros países con mucha más rapidez, ¿no? Se mezcle, se funda, haga su vida y su futuro ahí. Por lo tanto, la idea del retorno será distinta en el caso de que hubiera, pues digamos, ¿no? Entonces, eso también yo creo que nos da a nosotros simbólicamente una dificultad para imaginar, soñar y pensar el futuro, digamos, ¿no? Más allá de las reales, ¿no? Que es nuestra idea de la unión de todas las Venezuelas que existen, ¿no? El retorno al mapa cambia cada día, ¿sí? Y tiene un nivel de complejidad diferente, porque porque va pasando el tiempo, la gente se va quedando en otros países. Incluso en estos días hablaba con una amiga que me decía, no, fíjate tú, mi papá de 70 años ya revalidó su título y está empezando a trabajar. Digamos, estoy poniendo justo ese ejemplo porque tiene que ver con las edades, ¿no? Lo otro, y pasa a aquellos que hemos podido volver a Venezuela con frecuencia, que yo, bueno, ahorita por el COVID no, pero lo hacía hasta el 2020, es que hay un cambio muy fuerte en el país que conocemos. Entonces ahí, y lo junto un poco con lo que decía Melba de los que se quedan y los que se van, también existe una especie de nostalgia, ¿no? Que entre los que estamos afuera, que se cultiva, que se alimenta por un país que ya no existe, ¿no? Que no nos vamos a encontrar más nunca. Y eso también tiene que ver un poco con pues la desesperanza y con todo esto. De alguna manera también idealizamos el pasado. Yo creo que todos esos elementos están como presentes y funcionan, digamos, en todo aquel que se va o no y el que regresa. De una manera como difícil, digo, difícil de precisar, y quizás en un relato ambiguo, digamos, ¿no? Personal y pequeño, puede expresarse, que es lo que hago yo un poco como en la novela con el regreso de este hijo que en el fondo lo que va a ver es a tratar de entender por qué su mamá se suicidó, que también es otro problema, digamos, ahí hay una metáfora del país. Desde Caracas, el profesor Antonio Delicio. Antonio. Bien, gracias. Un placer estar en este programa con Melba y con Barrera Tisca. Una pregunta para Barrera Tisca. Viendo
un poco la crisis editorial que tenemos en Venezuela, viendo la desactualización de títulos, sorprende mucho uno ir a Amazon y es ahí donde tenemos, por supuesto, los libros, tanto el tuyo, Barrera, como el de Melba, pero también una profusión de títulos, inclusive de, vamos a llamar, títulos pro Maduro. Vemos ahí libros como El golpe petrolero, recientemente prologado por un monstruo de Hollywood como Oliver Stone. También tenemos títulos como el de la guerra híbrida. Bueno, pero que desgraciadamente la guerra híbrida parece que la está aplicando directamente Maduro en el caso del Alto Apure. Y entonces llama mucho la atención precisamente que ahí, en ese nivel de una casa como Amazon, uno pueda conseguir precisamente la polémica, la diatriba entre los pros y, por supuesto, todas las versiones críticas que hay sobre Maduro. Entonces, es importante empezar a analizar eso porque ese país, como bien lo decías, que se nos va, ahora, bueno, ha conseguido a través de estas editoriales virtuales, etcétera, una posibilidad de expresarse que no lo encuentra como lo hacíamos anteriormente en las librerías de Caracas. Y para Melba, revisando también qué es lo que leen los venezolanos que compran todavía en las pocas librerías que hay en Venezuela, me llama mucho la atención que, por supuesto, la literatura está en primer lugar, pero muchos libros sobre Venezuela también aparece en un lugar destacado todo lo que son las humanidades y las ciencias sociales, pero inclusive los negocios. Entonces eso nos da, si se quiere, un perfil de un país que, a pesar de que se queda, de los que nos quedamos, está en la búsqueda, está tratando de reencontrarse y de por lo menos no morir en el intento y dejar de alguna forma de seguir buscando, ¿verdad?, en esta autoidentificación que se requiere. Lástima que, como digo, los temas, los títulos que tenemos en Caracas son totalmente desactualizados. El último libro, si no me equivoco, es del 2017 y, por supuesto, los libros de ustedes no se consiguen en ninguno de los anaqueles de las pocas librerías que hay en Caracas. Bueno, es un tema eso tiene que ver profundamente con la crisis económica. Sí hay unos esfuerzos editoriales, digamos, pienso ahora en Dávar, en las ediciones Dávar sacan libros, digamos, ¿no? Con alguna frecuencia, algunos incluso tienen que ver con el país, no es como sencillo. Yo con unos amigos tengo también un proyecto que se llama Editorial Curiara, donde tratamos de poner algunas novedades. La última fue La Perra, de Pilar Quintana, una novelista de Cali, extraordinaria, que ganó el premio Alfaguara este año. Pero no, aún así, fíjate que es muy complicado, porque los libros se venden en dólares, digamos, todos estos proyectos dan de alguna manera, nunca son rentables completamente. La gente vive en una situación económica de una precariedad tal que comprar un libro es todavía un lujo más excesivo. Entonces, yo creo que sí hay grandes esfuerzos, pero que es muy difícil, pues, y que de alguna manera ahí no siento que el Estado esté publicando grandes libros ahorita, en este momento, a excepción de un poemario de Jorge Rodríguez que vi que habían bautizado en diciembre, pues, pero del resto no creo que haya nada. Entonces, bueno, eso fíjate que es otra de las precariedades que vivimos y las imposibilidades de acceder a la lectura, los problemas que hay ahorita con los medios digitales, digamos, eso es parte de esa gran tragedia, pues, ¿no? Melba, la pregunta que te hacía Antonio. Pero pensé que era para Alberto, ¿no? La pregunta. Él te hacía una segunda pregunta, si quieres, Antonio. Para ti, porque, bueno, escribiste esas crónicas. En esas crónicas tienes una visión del país.
sigo viendo que como temas principales los venezolanos aquí siguen comprando libros que tienen que ver con el país, libros que tienen que ver con las ciencias sociales, con las humanidades, inclusive con la economía. Eso me da un perfil del país que no se abandona pues a la deriva, al fracaso que ha significado estos 20 años del socialismo del siglo XXI. Un comentario al respecto. Ya, sí, sin duda. Yo creo que hemos hablado mucho ahora de los idos y los quedados, pero también creo que aparte de ese simbolismo que es un poco reduccionista, aunque tenga algo de verdadero, están sin duda muchas personas que se han quedado por decisión propia y casi que con una postura política y de vida, ¿no? Y decir yo no me voy, no me quiero ir de mi país y aquí me voy a quedar, ¿no? Y aquí me voy a quedar, sea o luchando y haciendo lo que puedo por los demás, o haciendo mi trabajo, o haciendo la vida como mejor pueda. Yo creo que tanto entre los unos como los otros, no creo que sea solo una disquisición entre que se fueron los que pudieron y los que no se quedaron. Creo que entre todos hay un amor por la patria y o lo que quiera decir esa palabra en el sentido emocional, afectivo, cultural, ¿no? Y más profundo, como decía Alberto, del país que se perdió, que se fue, que desapareció, que ya no existe, que existe como en los recuerdos melancólicos y nostálgicos de la mayoría, pero que ya realmente no existe geográficamente, ¿no? Y yo creo que hay todavía un afecto, un interés, un cariño de todos los que están, los que no, por ese país. Y yo creo que el país se ha seguido pensando a sí mismo, se ha seguido mirando a sí mismo. Es impresionante también la cantidad de filántropos, las redes de solidaridad, la gente como el mismo Alberto, que hace lo que puede por mantener editorialmente las novedades que él puede contribuir. En fin, creo que no se puede hablar en ningún momento de un abandono. Creo que los venezolanos son muy comprometidos con su país y que antes es admirable quizá pensar que a pesar de todo lo que ha pasado, no ha habido una renuncia, ¿sí? Yo creo que jamás, es algo que uno no puede ver, es decir, ellos incluso cuando se han ido, los que uno conoce por fuera, Venezuela siempre está presente, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que es un país que sigue estando muy pensándose a sí mismo, ¿no? Y muy, muy consciente de lo que ha ido pasando y que eso de alguna manera el día que ojalá llegue, que ya Maduro no esté ahí, pues eso todo se va a recoger, ¿no? Y se va a cosechar. Mira, Melba, y tú has utilizado un poco la metáfora del espejo para un poco explicar esa compleja y rica relación entre Colombia y Venezuela. Pero bueno, los espejos de alguna manera pueden reflejar la realidad, pero también a veces la pueden distorsionar. ¿Cómo ves eso? ¿Qué nos puedes decir? ¿De distorsionarse en qué sentido? Bueno, no sé, que depende cómo tú pongas el espejo, pues puedes ver las cosas diferentes a la realidad también, ¿no? Así como puedes ver igual la realidad viendo algo en un espejo, ¿no? Sí, pues yo creo que el libro busca mucho como cómo se ve el otro desde aquí, ¿no? Cómo desde Colombia se ve Venezuela y luego estando allá, cómo nos vemos también acá, ¿no? Porque también el ejercicio lo hice de ida y vuelta un poco. Y pues claro, puede haber distorsiones, hay siempre prejuicios de ida y vuelta también. Y pues uno se da cuenta que en muchos lugares, según el contexto, el hecho de ser colombiana no era un punto a favor mío, ¿no? Había gente que le generaba un inmenso rechazo a Colombia y que partían casi de la base de que uno tenía que ser de derecha porque venía de Colombia, ¿no? Como ese tipo de cosas que son a veces como que uno dice porque nos llenamos no sé, de barreras ideológicas frente al otro y a veces se vuelve mucho más difícil llegar a conocerlo, ¿no? Pero yo creo que justamente el libro lo que busca es
despojarnos de tanta cosa y de tanta creencia para acercarse como al ser humano que está ahí al otro lado, ¿no? Melba, a mí una cosa de tu libro me preocupó mucho y es la claudicación de la arepa. Eres una colombiana que dice que la arepa es venezolana y eso me preocupó mucho porque ha sido un debate que he tenido con mis amigos venezolanos durante muchísimo tiempo. Yo siempre he dicho que ellos tienen mejores rellenos, pero que la mejor arepa, pues, como lo decía también alguna vez la profesora María Clara, sigue siendo la nuestra. ¿Por qué esa claudicación tan grave y tan aguda en este conflicto que es tal vez el conflicto más importante entre Colombia y Venezuela? La arepa, la propiedad intelectual de la arepa. Ah, bueno, porque sí, estoy segura. Yo ya me entregué a la arepa venezolana, pero estoy segura que habrá muchos que van a poder luchar por la colombiana y eso se va a mantener a la par. Alberto, una cosa que me llamó la atención de tu último libro es cuando refieres a cómo se va descascarando Caracas, cómo la ciudad va perdiendo. Y quisiera preguntarte precisamente, hace un momento nos hablabas de los viajes que hacías constantemente a Caracas. ¿Cómo es ver esa Caracas como en degradé, que se va descascarando, que va perdiendo lo que hacía a esa feliz Caracas? Sí. Sí, no es tan fácil porque además acostumbrarse, pues ya cuesta un poco acostumbrarse a toda la dinámica de las monedas, etcétera, que siempre cambiaban. Yo la última vez que estuve fue en enero del 2020, pues un mes antes que tuviera Melba en su último viaje. Y había ido en el 19 2 o 3 veces. Y cada vez tenía la misma sensación de encontrar un país distinto. Uno, por supuesto, cuando llega, ve, se entrega un poco como la fascinación de encontrarse nuevamente con el paisaje, los olores, lo que le ocurre, lo que funciona ahí son los sentidos, digamos, ¿no? Pero el deterioro de la ciudad y, ojo, de la gente, la precariedad de la gente y cómo nosotros, ahí vuelvo a la idea que tenemos nosotros de nosotros mismos, la idea que tenemos los venezolanos de nosotros mismos, de cómo te vas resignando, digamos, ¿no? A que tu vida se va estrechando en márgenes de libertad, de seguridad, de posibilidades, ¿no? Y te vas encerrando y te vas quedando y vas aprendiendo a resignarte y a saber que nada es posible, de que nada va a cambiar. Yo también tengo familia allá y eso me da también una especie de barómetro más o menos cercano, de ver cómo además cada vez el tema político y el tema de la realidad está menos presente, ¿no? Y es también una estrategia de supervivencia y hay que entenderlo así. Es legítimo. ¿Por qué? Porque si no es enfrentarse a una frustración y vivir con esa frustración y estarla pronunciando todo el tiempo, que es algo muy difícil, ¿no? Para vivir ahí, digamos, ¿no? Pero claro, si uno viene de afuera, ve mucho más claro cómo hay menos mercados o no, cómo todo eso está como más precario, los productos o no, cómo es más difícil moverse para los otros que finalmente se acostumbran. Bueno, pero se acostumbran porque tienen que sobrevivir, digamos, ¿no? Y posiblemente lo tienen perfectamente consciente, pero no tienen por qué hablarlo, ¿no? Pronunciar eso puede ser muy doloroso. Y además es también es hacer consciente de manera como cotidiana el fracaso. Entonces, sí cambia mucho, sí es otra ciudad, además, ¿verdad? Eso que yo no me lo había creído, que es que en algunos sitios uno puede oler a orines, digamos, ¿no? En la ciudad porque la gente se mea o no, que es una cosa que puede chocarte y que es muy fuerte. Y después también, pues, lo que pasa con la sociedad cuando se empobrecen de tal manera, pues, que tú lo ves en la ropa, ¿no? Yo tengo una amiga que me decía, tú no, pues, trabajaba en un edificio y dice, me está pasando algo en esta cosa que teníamos los venezolanos y la mujer venezolana con respecto a su cuidado, ¿no? Que es decir, bueno, no tengo para lavarme el pelo, digamos, ¿no? Son elementos como de una cotidianidad, pero tan duro y tangible que entre esa ciudad, digamos, y la ciudad donde yo nací, pues, digamos, hay una distancia enorme, con razón, pues, digamos, han pasado muchos años, pero, digamos, como el proceso entre la ciudad anterior al gobierno de Chávez, que, por cierto, yo siempre sentí que Chávez no quería Caracas, que ahí había parte que también tenía parte que ver con un poco como esa naturaleza militar y llanera, y no tenía un cariño por la ciudad.
Un comentario muy en esa dirección de tratar de recobrar los deterioros y los significados, de hecho, de los lugares que ya no están. Me parece que la escritura es un gran espacio para desarrollar o vivir en otras épocas. Hay personas que escriben, estando ahorita mismo en el aislamiento que se está en Caracas, que están escribiendo desde otras épocas. Uno lo mira con sorpresa, pero también son estrategias para sobrellevar esta situación, y a lo que yo quería llegar es que hay muchos talleres de escritura que se están adelantando, no solamente desde Caracas, sino de escritores venezolanos por el mundo, o sea, en el caso de Perú, Luis Islas, en Madrid, por ejemplo, pues está en España en general, Michelle Rodríguez, Rodrigo Calderón, todas esas cosas, digamos, que van a producir un efecto a largo plazo que ahorita se está viendo sobre la superficie, la emersión de unas nuevas literaturas y que están ahí, y que el trabajo de Rodrigo Calderón yo lo quería recalcar, y es que ha hecho en su blog una recopilación de la producción de los venezolanos desde, mejor dicho, desde que él salió de Venezuela. Entonces esos son, digamos, que aportes que permiten mucho seguir la estela de qué es lo que se está haciendo, y que es bastante, ¿de acuerdo? Y nada, darle las gracias otra vez por este espacio y que nos acompañen a reflexionar. Alberto, Melba, ya para ir cerrando este programa aniversario de Esto no es una frontera, un programa que se escucha en Bogotá, pero que también se escucha en Caracas, gracias a radiocomunidad.com y a nuestro amigo Elías Santana, que nos retransmite todos los lunes a mediodía. Un mensaje para estas dos audiencias. Caray. No, yo retomo un poco lo que acaba de decir Raquel, que me parece importante. En el fondo también el reto es cómo seguir haciendo país estando fuera, y cómo seguirlo haciendo estando adentro, digamos, ¿no? Y las posibilidades de inventar ahí una comunidad y estar tejiendo como unos lazos. Estamos viviendo una situación que era totalmente inédita para los venezolanos, y yo creo que, bueno, que eso pasa un poco por reinventarse, incluso ante las grandes dificultades, y así como decía Melba, y creo que es una cosa que rescata muy bien en su libro también, hay unas grandes experiencias positivas y de iniciativas enormes, maravillosas, sorprendentes incluso, digamos, de afuera y de adentro, en esta construcción de país que trata de sobrevivir, pues, digamos, ¿no?, a las circunstancias. Bueno, no, yo solo quiero decir que a mí la curiosidad me llevó a Venezuela en 4 oportunidades, y me dejó muchos amigos, Alberto entre ellos, y muchos afectos, y pues una reflexión sobre la identidad y el país que no había tenido antes. Todo eso se lo debo a Venezuela, y mi afecto seguirá ahí por mucho tiempo. Espero volver después de la pandemia también. Gracias a todos los que nos escucharon hoy a través de Rosario Radio y a través de radiocomunidad.com, a Juan Sebastián Ríos, quien es el director de la emisora de Rosario Radio y quien nos dio la oportunidad hace 5 años de iniciar con este proyecto, a Chomin Las Heras, que me ha acompañado por más de 100 episodios, pero particularmente al profesor Antonio Delicio, quien siempre desde Caracas ha estado ahí al pie del cañón mandándonos su resumen de noticias. En los controles estuvo Nelson Duarte. Esto no es una frontera, esto es un río. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad de Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer de Colombia, así como en el portal de talcualdigital.com en Caracas. Hasta luego.